Anteriormente les dije que Gedeón, pues era un campesino que vivía como todos los demás bajo el temor de los madianitas, ¿verdad? Él era una persona común. No era un líder, no era un militar, y aun cuando fue saludado por Dios en los términos de un hombre valiente y esforzado, no lo hizo porque Gedeón lo fuera en ese momento, sino porque lo que Dios haría con él. Para que esto fuera posible, como leímos en el versículo 34, recuerden que estamos en Jueces 6, leímos en el versículo 34 que decía que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y es en este verso donde se nos da el secreto de Gedeón, porque precisamente solo a través del Espíritu de Dios en el hombre es que éste puede servir a Dios. Toda persona, antes de conocer a Dios, vive bajo un espíritu de desobediencia, como dice en Efesios 2, 6, 9. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este era el espíritu bajo el cual nosotros vivíamos. Y también dice en 1 Corintios 2:12 que vivíamos bajo el espíritu del mundo. Dice así, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, vivir bajo este espíritu es vivir para otros intereses, pero no para los de Dios. Entonces, cuando una persona se convierte, precisamente el Espíritu Santo viene a morar en él y a partir de ese momento comienza a ser capacitado para servir a Dios en verdad y en santidad. Como dice precisamente 1 Juan Juan 15, 26 y Romanos 1, 4. Dice así, pero cuando venga el Consolador, acuérdense que el Consolador es el nombre que se le da al Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, esto es lo que sucede cuando uno se convierte, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, ¿verdad? Y es el Espíritu de verdad. Y dice en Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es decir, el Espíritu Santo es un espíritu de santidad. En concreto, sin el Espíritu de Dios es imposible hacer una vida espiritual o realizar un servicio espiritual. Gedeón pide otra señal. Bueno, aparentemente a Gedeón no le había bastado lo que Dios le había dicho personalmente antes en el versículo 14, cuando se le apareció a través del ángel de Jehová y le dijo, ¿no te envío yo? Y luego en el versículo 16 le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Tampoco había sido suficiente que Dios consumiera con fuego la ofrenda que Gedeón le había ofrecido. A pesar de estas señales, Gedeón entra en duda, entra en temor y en falta de confianza. Le entró lo humano, igual que nos entra a nosotros cuando comenzamos a dudar del amor y del cuidado que Dios ha prometido que nos va a dar. Es verdad, la misión que se le había encomendado era tan grande y tan grande para él, que le pidió a Dios una prueba más, algo que le comprobara nuevamente que en realidad Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque el corazón humano es así. Pide señales, ¿verdad? No está acostumbrado a caminar por fe. En la forma natural,
como somos nosotros, somos la antítesis de la fe, ¿verdad? Necesitamos pruebas, necesitamos ver. Y dice el versículo 36 al 40 de este capítulo 6 de Jueces. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Lo que usó Gedeón para esta prueba fue un vellón, que pues es algo así, ¿no? Es un pedazo de una salea de lana de borrego. Entonces, esto lo usó para que Dios le contestara o le confirmara si estaba con él, ¿verdad? Lo dejó en tierra, entonces primero pidió que se mojara la tierra alrededor, luego el vellón, y así probó a Dios, y Dios finalmente lo complació, ¿verdad? Este pasaje me recuerda precisamente la experiencia de Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando estaba en la cárcel. Él tendría poco más de 33 años y su vida dependía de Herodes, un hombre a quien muchas veces Juan le había hablado, ¿verdad? Y lo había enfrentado con su pecado. Y en esa circunstancia, en la cárcel, prácticamente estaba a horas de morir decapitado. Y nos cuenta el pasaje, ¿verdad?, que en medio de esa angustia, Juan dudó de que Jesús fuera el Mesías. Y Jesús lo remitió a lo que ya sabía, a lo que ya había visto. Le dijo: Juan, los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica el Evangelio. Es decir, Jesús lo remitió a los hechos, a las promesas, a lo que estaba escrito en la palabra. Jesús buscó alejarlo de su propio corazón engañoso y perverso, de sus sentimientos, porque nuestros sentimientos cambian, ¿verdad? Nuestros sentimientos son movidos por las circunstancias, por la percepción de nuestros sentidos. Por eso, si el día está nublado, nos sentimos tristes. Si nuestro jefe nos gritó, nos sentimos inútiles. Si tu equipo perdió, te deprimes, etc. Por esta razón, nadie debe permitir que sus sentimientos sean la directriz de su vida. Así vemos a Gedeón y a Juan en una circunstancia similar. Dos hombres dudando, a los que Dios respondió de dos formas diferentes. A Gedeón le habló por medio de un milagro y a Juan por medio de la palabra cumplida. En la época de Gedeón, la palabra de Dios no estaba completa, estaba en formación. Por esta razón, Dios enviaba al Espíritu Santo a los profetas para que dieran ellos a conocer el mensaje de Dios al pueblo. O usaba también este espíritu para capacitarlos en realizar ciertas tareas, pero su presencia no era permanente.
Así que muchas veces Dios permitía que sucedieran eventos extraordinarios para guiar y convencer a su gente. Así, precisamente de esta forma, Dios le habló a Gedeón. En tiempos de Juan, el Antiguo Testamento ya estaba escrito, pero la gran diferencia la hizo el hecho de que a él, a Juan, le tocó estar ahí, le tocó oír y ver al Verbo encarnado, es decir, le tocó convivir personalmente con la palabra viviente en la persona de Jesús. Hoy en día tenemos las dos cosas. Y en lugar de vellones, Dios nos habla por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a ver cómo Gedeón entra en una tercera prueba de su fe. Llegamos al capítulo 7 y leo el versículo 1 y 2. Dice: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Gedeón había juntado a unos 32,000 campesinos. Y entonces Dios le dijo que eran demasiados para enfrentar al ejército madianita, que, como dice más adelante el texto, contaba con 135,000 soldados profesionales. Parecía una locura divina dar más ventaja al enemigo, pero lo hizo, como dice el texto, porque el propósito de Dios era precisamente evitar que en la victoria hubiera personas que se jactaran de que habían ganado la batalla por su propia fuerza. Como dice Pablo en 2 de Corintios 3:5, dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, aquí Dios quería enseñarle a Gedeón que ellos, por obvias razones, eran incompetentes, pero que se volverían completamente competentes gracias a Dios. Y esto es lo que Dios quiere que reconozcamos, ¿verdad? Nuestra incompetencia, porque cuando la reconocemos, no nos queda más que confiar en la competencia de Dios. Por esta razón, Dios nos ha escogido a ti y a mí para servirle. No porque estemos capacitados o porque nuestras credenciales lo hayan impresionado, ¿verdad? No por nuestras facultades, inteligencia o cualidades, sino precisamente por todo lo contrario, como también nos lo explica Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 29. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta precisamente es la enseñanza
que Dios quería darle a Gedeón. No hemos de olvidar que nosotros somos vasos de barro en manos de un Dios poderoso que todo lo puede. Y somos de barro precisamente, como dice 2 Corintios 4:7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Leamos este versículo precioso. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todos, todos tenemos un lugar en la creación de Dios. Aunque haya hombres que se crean dioses o se crean sabios o poderosos, no lo son. Ellos quieren ocupar un lugar que no les corresponde dentro de la creación de Dios. Como dice Pablo en Efesios 2:2, dice que somos hechura suya. Y el salmista nos invita a reconocer que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado, dice el Salmo 100, versículo 3, ¿verdad? Entonces, esto es algo que el hombre debe saber, que nosotros somos hechura suya, ¿verdad? Somos criaturas hechos a su imagen y semejanza. Somos hechos por Dios, somos su pueblo y somos sus ovejas. Dios es el Dios soberano que creó todo y Él sustenta todo con la palabra de su poder. Nosotros somos vasos de barro en sus manos. No somos autónomos ni somos superiores a nuestro Creador. Dependemos completamente de su misericordia y de su amor por nosotros. Aún nuestra vida depende de su voluntad. Al final de los tiempos, es decir, cuando la historia humana como la conocemos ahora termine, todos aquellos que no entendieron esta verdad la entenderán. Todos serán ubicados. La entenderán también que Jesús, dice la Biblia, será exaltado hasta lo sumo y todo hombre doblará su rodilla ante él. Como dice Filipenses 2, versículos 9 y 10. Entonces, al final de los tiempos, cada uno será ubicado. Y dice así, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, habla de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, es Jesús. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, en ese momento Dios, Jesús, será exaltado, ¿verdad? Y nosotros doblaremos nuestra rodilla ante Él. Y cada uno ocupará su lugar. Ese día, unos, como lo hemos estudiado, ¿verdad? Unos recibirán de Dios alabanza y recompensa, si es que vivieron y sirvieron para el propósito para el cual fueron creados. Pero otros serán ubicados en el lugar al que pertenece. Y al final, ¿sabes qué es lo que recibirá Dios? Él recibirá honor y gloria, porque esto es lo que recibe Dios. ¿Por qué? Porque todo es de Él, porque todo lo hizo Él, porque todo se lo debemos a Él. Por eso podemos decir gloria a Dios hoy y lo diremos cuando estemos ante Él. Bueno, entonces vemos aquí cómo Dios sigue depurando
el ejército de Gedeón. Dice en Jueces 7:3. Ahora pues, haz pregonar en oídos de mi pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Es decir, aquí vemos una reducción. Dios dijo: a los que tengan miedo, váyanse. Y se fueron 22,000. Quedaron 10,000 de los 32 que había conseguido Gedeón para enfrentar al ejército madianita. Y dice el versículo 4 al 6, y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces, precisamente para evitar que el pueblo confiara en sus recursos, les pidió que se hicieran menos, y de 32,000 que eran, solo quedaron 10,000. Y Dios dijo: no, todavía son muchos. Seguramente van a pensar que son muy buenos, así que vamos a reducir el grupo. Que vayan al río, y solo los que tomen el agua con la mano que se queden, y los demás que se regresen. Y así solamente quedaron 300 hombres. Y dice el versículo 7, entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces, después de esta gran depuración del ejército original de Gedeón, de 32,000 personas, se había reducido a 300 hombres. Y con estos 300 hombres se enfrentarían contra los 135,000 soldados calificados que tenían los madianitas. Es increíble, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era chico yo y jugaba fútbol en la calle, ¿verdad? Si la retadora era muy débil, le dábamos un gol de ventaja, ¿verdad? O le dábamos un jugador más de nosotros para que se equilibrara. Pero dar una ventaja como la que estaba dando Dios era como una invitación a perder, ¿verdad? Y realmente qué increíble es Dios cuando Él nos dice que Él es suficiente. Muchas veces cuando vienen los problemas, ¿verdad? Hacemos tantas cosas, hablamos por teléfono, buscamos nuestros contactos, ¿verdad? Nos sentimos apoyados por nuestro dinero, ¿no? Sacamos nuestras armas para poder luchar contra un enemigo y nos damos cuenta que no es suficiente, ¿verdad? Que es suficiente ante la enfermedad o la muerte, ¿verdad? Y ni contra muchas cosas más. Pero nos surge esa idea de que entre más fuertes, más podemos luchar. Yo recuerdo ese pasaje, ¿verdad? Que está en Juan 6, donde Jesús estaba rodeado de una multitud hambrienta. Y entonces le presenta a los discípulos el reto y les dice: ¿y ahora cómo los vamos a alimentar? Y ellos se quedaron perplejos al ver a 15,000 personas a las cuales Jesús había invitado a comer. Entonces, dice el pasaje que ellos comenzaron a ver, pues, con qué recursos contaban. Le preguntaron a Judas, ¿verdad?, que era el tesorero, cuánto dinero tenían. Hicieron cuentas y calcularon
200 denarios, además de 5 panes y 2 pececillos. Y la conclusión fue esta: esto no alcanza para nada. Pero ¿qué lección les esperaba? Jesús sabe que tenemos poco, sabe cuáles son nuestros recursos, sabe que no nos alcanza, que lo que tenemos no es suficiente. Estamos muy limitados para enfrentar los grandes retos de la vida. Pero cuando le entregamos el problema a Jesús, Él puede hacer grandes cosas. Cuando ponemos en sus manos lo que tenemos, Él lo multiplica. Y aún, además, sobra. Vamos a leer este pasaje de Juan 6, 11 y 12, ¿verdad? Esta es la conclusión de este pasaje que te conté. Dice: y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Dice el versículo 8 al 15 del capítulo 7 de Jueces que estoy leyendo. Dice así: y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento. Fura era el nombre del criado. Dice: y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas, en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos, ¿verdad? Realmente, pues el temor es algo humano, ¿verdad? El temor es bueno, te salvará de muchas imprudencias, pero el temor a Dios es el más importante, porque dice la Biblia que es el principio de la sabiduría. Finalmente, Dios, conociendo la debilidad de Gedeón, le da un apoyo, le da un apoyo emocional, le da oportunidad de que su criado lo acompañe para enfrentar esta prueba, para apoyarlo en esta incertidumbre. Y esto es algo, es un detalle muy bonito, porque a veces cuando estamos en serios problemas, Dios no nos deja solos, ¿verdad? A veces siempre nos da alguien que nos acompañe y nos ayude a enfrentar esto. Finalmente, aquí, esta fue una confirmación más que Dios le da a Gedeón acerca de que Dios le va a entregar a Madián. Vemos aquí en el versículo 16 cómo el método de Dios es diferente al método del hombre. Dice el versículo 16:
Dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Todo estaba bien, ¿verdad? Todo parecía estar solucionado. Todo estaba listo para la gran batalla, pero ¿qué fue lo que pasó? Gedeón formó en 3 escuadrones de 100 personas a su ejército y cada uno pasó por su armamento. ¿Y qué fue lo que recibieron? A cada uno se le entregó una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha. ¿Te imaginas lo que habrán pensado esos hombres? Si bien ya estaban en una gran desventaja numérica, si bien no eran soldados entrenados, cualquiera se hubiera dado cuenta que estas cosas que les estaban entregando como armas, pues no eran precisamente las más adecuadas para enfrentar al feroz ejército de Madián. Esto seguramente aumentó el gran desconcierto de estos hombres. ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a lanzar las vasijas, les vamos a pegar con las trompetas, los vamos a quemar con las antorchas, los vamos a agarrar a gritos, les vamos a mandar notas musicales. ¿Qué pensaron, verdad? Quizás ellos cayeron en el peor desconcierto del que ya estaban, ¿verdad? Ellos sabían que esto era una locura. ¿Qué es lo que voy a hacer realmente con esto que me acaban de dar? Ellos seguramente pensaron, seguramente después de que les enseñemos nuestras luces, nuestras trompetas o nuestras vasijas, van a salir y nos van a despedazar. Pero la estrategia siguió adelante y se la reveló a Gedeón el siguiente paso. Dice así: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de remover los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón. Esta fue la estrategia: llegar ante el enemigo, tocar trompetas, presentar las antorchas. ¿Y esto era todo? Sí. Todo esto es un ejemplo muy ilustrativo entre el gran contraste que existe entre lo que el hombre piensa y entre lo que piensa Dios. Dice la Biblia que existe un gran abismo entre el método del hombre y el método de Dios. Y muchas veces tenemos que respetar y tenemos que decidir sobre cuál método nos vamos a guiar, sobre el de Dios o sobre el nuestro. A veces el método de Dios nos puede parecer ilógico, nos puede parecer completamente erróneo, nos puede parecer completamente contrario a todo lo que nosotros sabemos o hemos aprendido, pero si nosotros seguimos el método de Dios, finalmente es el método que va a triunfar. ¿Por qué? Porque es el método de Dios, nada más por eso. Y Dios es infinitamente superior a nosotros. Fíjate cómo dice la Biblia en Isaías 55, 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos, ¿verdad? Dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como les decía, seguramente a estos hombres les pareció que todo esto era una locura, ¿verdad? Así como muchas veces nos sucede a nosotros cuando nos enfrentamos
con la mente de Dios que nos dice todo lo contrario a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Nos enfrentamos con sus designios, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, Dios ha perdido la cordura, pero no es así. Simplemente es que no lo podemos entender. Recordemos que en la antigüedad, cuando muchos secretos de la ciencia no habían sido descubiertos, la gente le atribuía a muchos fenómenos un origen misterioso, satánico, místico o inexplicable. Pero cuando se les daba una explicación, con el tiempo, ¿verdad? Se les dio una explicación de estos fenómenos, el misterio fue develado y la gente los comprendió. Hoy estamos frente a muchos misterios de la mente de Dios que ciertamente un día entenderemos, pero ahora solo tenemos que confiar en que lo que Dios hace está bien, no porque lo comprendamos, sino simplemente porque provienen de Él, el ser más amoroso y poderoso que existe en el universo. Una de las cosas, bueno, hay muchos misterios, ¿verdad? En la Biblia que no podemos entender. Eso es es muy evidente y es muy evidente que no los entenderemos hasta que estemos en la presencia de Dios. Uno de ellos, por ejemplo, es el misterio de la salvación, que ha sido un misterio revelado, pero que no es cabalmente comprendido, ¿verdad? Nadie, por ejemplo, absolutamente nadie, ni el mismo Satanás, entendió la forma como Dios iba a salvar al hombre. A nadie se le ocurrió que el mismo Dios sería nuestro Salvador. A nadie se le ocurrió que Dios sería hombre en la persona de Jesús. De esta forma, siendo hombre y siendo Dios, Él tendría la oportunidad de establecer una relación entre los dos. Como el representante de la humanidad, Jesús quitó cualquier estorbo que le impidiera al hombre llegar a Dios. Por esta razón, en la cruz trató con el problema del pecado y en la tumba trató con el problema de la muerte. En la cruz pagó la deuda humana y en la tumba triunfó sobre la muerte. Así le entregó al hombre la limpieza de sus pecados y le entregó al hombre la esperanza de la vida al lado de Dios. Esto suena fácil cuando ya lo vemos resuelto, ¿verdad? Pero no lo fue. No fue fácil ni fue barato. Para nosotros hubiera sido imposible resolver este galimatías, ¿verdad? Pero Dios sí lo pudo resolver. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, démonos cuenta con este ejemplo y con todos los que hemos visto que Él no tiene limitaciones. Él no tiene los problemas que tú y yo tenemos. Lo único que Él te pide, como les he dicho, es que le creas, que le obedezcas y que confíes en Él, en la certidumbre, como dice Lucas 18:27, de que para él no hay nada imposible. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, démonos cuenta que los métodos del hombre no ciertamente coinciden con los métodos de Dios. El método del hombre es la religión, el método de Dios es la gracia. El método del hombre son sus obras y su esfuerzo, el método de Dios es la fe. Por eso, Dios quiere que quite los ojos de ti y los pongas en Él. Para terminar esto voy a leer del versículo 21 al 23. Dice así: Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Es decir, esta fue la reacción del ejército madianita cuando escucharon los gritos del ejército de Gedeón, cuando escucharon las trompetas, cuando vieron las antorchas, cuando oyeron el grito de por la espada de Jehová y de Gedeón, ellos se echaron a correr dando gritos y huyendo.
y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabad. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Entonces, pues la victoria vino de Dios. No fue por lo que hicieron en sí mismos, ¿verdad? Sino porque Dios fue el que dio la victoria. En otras ocasiones, cuando nosotros leemos la Biblia, vemos patrones similares en estas victorias extraordinarias y completamente fuera de lógica. Vemos, por ejemplo, cómo Josué logra tirar las murallas de Jericó con sonidos de trompeta. Vemos a Dios haciendo que los enemigos vean ángeles rodeando el campamento de Israel. Vemos a Dios devolviéndole al ciego la vista, tan solo poniendo lodo en sus ojos. O sea, con todos estos ejemplos que vemos en la Biblia, debemos entender que el mismo Dios que puede hacer que las piedras hablen es el mismo que puede darnos la victoria como Él quiera, por los medios que Él quiera y con el método que Él quiera. Como dice en Zacarías 4:6, Él no necesita de un ejército ni de una espada. Fíjense con lo que dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, para el Dios que puede dar de comer a 15,000 con 2 peces y 5 panes, para aquel que puede devolverle la vista a un ciego con lodo, para un Dios que puede hacer que Pedro camine sobre el agua, no hay nada imposible. Como dice Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, yo sé que nuestros problemas pueden ser muy grandes, pero para nosotros pueden ser incluso imposibles de resolver. Tal vez nosotros llevamos mucho tiempo con estos problemas, quizás estamos pensando que jamás se van a solucionar y cuando a mí me preguntan qué va a pasar, pues digo que yo no sé, ¿verdad?, lo que va a pasar. Lo único que puedo decirles es que no pierdan la esperanza, que medites en que el problema no radica en la falta de capacidad de Dios para resolverlo, ¿verdad? Él lo puede hacer, Él no tiene limitaciones para resolver el problema más intrincado. Yo tampoco sé si Dios quiera contestar tu oración, ¿verdad? Lo único que te pido es que descanses en aquel que te ama, sobre todas las cosas, ¿verdad? Y que no te atormentes buscando para ti algo que quizás Dios no tiene en sus planes darte. Si te lo va a dar, qué bueno, la respuesta llegará solita, pero ¿qué tal si esto Dios no lo quiere para ti? Cualquiera que sea la situación, nosotros no debemos perder nuestra fe, no debemos perder nuestra paz, ni tampoco debemos perder nuestra felicidad. Debemos esperar en que Dios nos ama y que Él nos va a dar lo mejor para nosotros. Muy bien, que Dios te bendiga. Maranatha.